En el año 69 a.C., una niña nació en el Palacio Real de Alejandría, Egipto, una niña que se convertiría en la reina más famosa en la historia del mundo, pero su linaje esconde algo mucho más inquietante que cualquier película de Hollywood o documental de Netflix que jamás te haya mostrado. Los análisis genéticos recientes e investigaciones forenses en la dinastía Ptolomea han abierto preguntas sobre los orígenes de Cleopatra que van más allá del debate sobre su etnia. Y las respuestas apuntan a un árbol genealógico tan enredado que apenas califica como un árbol en absoluto. Entonces, retrocedamos al principio y tracemos el camino del ADN que conduce a los verdaderos orígenes de Cleopatra. Cuando la mayoría de las personas escuchan el nombre Cleopatra, imaginan una reina egipcia, ojos de piel oscura, tocado dorado, gobernante del Nilo. Pero aquí está lo que sorprende a la mayoría de las personas. Los eruditos generalmente identifican a Cleopatra como siendo esencialmente de ascendencia griega macedónica, con ascendencia persa y persa-iraní distante. No era una egipcia nativa, ni de lejos. El padre de Cleopatra fue el último faraón del reino Ptolomeo de Egipto, un estado helenístico fundado por griegos macedónicos. Su familia, los Ptolomeos, había gobernado Egipto durante casi 3 siglos antes de que ella naciera. Y sin embargo, se mantuvieron deliberadamente casi obsesivamente separados de la población egipcia que gobernaban. Casarse dentro de la familia real significaba nunca tener que diluir su sangre macedónica con la de los egipcios nativos. Todo comenzó con un hombre. Todo cambió en el 332 a.C., cuando Alejandro Magno conquistó Egipto controlado por los persas. Después de la muerte de Alejandro en el 323 a.C., su imperio se desmoronó rápidamente. En medio de reclamaciones competidoras por sus amigos y compañeros más cercanos, el control de Egipto fue ganado por Ptolomeo, un macedonio que era uno de los generales y confidentes más confiables de Alejandro. En el 305 a.C., Ptolomeo se declaró a sí mismo faraón. Adoptar el título tenía la intención de legitimar su reinado y obtener reconocimiento de los egipcios nativos. Así que desde el principio, esta dinastía era extranjera. Los Ptolomeos eran griegos macedónicos usando la corona del faraón. La nueva dinastía mostró respeto a las tradiciones locales y adoptó los títulos e iconografía egipcios, mientras también preservaba su propio idioma y cultura griegos. Hablaban griego. Adoraban dioses griegos junto a los egipcios, y transformaron Alejandría en un faro de civilización helenística. Pero bajo la superficie, algo más estaba sucediendo. Algo que definiría el legado genético de cada gobernante Ptolomeo hasta la misma Cleopatra. Y ese algo comenzó con un matrimonio no entre extraños, sino entre hermano y hermana. Continuando la tradición establecida por dinastías egipcias anteriores, los Ptolomeos se involucraron en consanguinidad, incluido el matrimonio entre hermanos, siendo muchos de los faraones casados con sus hermanos y frecuentemente cogobernando con ellos. Esto no fue un evento único, era una política. Ptolomeo y otros primeros gobernantes de la dinastía no estaban casados con sus parientes. El primer matrimonio consanguíneo productor de hijos en la dinastía Ptolomea fue el de Ptolomeo II y Arsínoe II, a quienes sucedió como cogobernante su hijo Ptolomeo III, nacido en el 210 a.C. Una vez que esa puerta se abrió, nunca se cerró generación tras generación. Los Ptolomeos se casaron con sus hermanos, sus hermanastros, sus primos, sus sobrinas. Los 16 roles de los bisabuelos de Cleopatra fueron ocupados por solo 6 individuos. Tan entusiastamente fue abrazada la consanguinidad que los 16 roles fueron ocupados por solo 6 individuos, todos los cuales hicieron doble y a veces triple función como padres, cónyuges y hermanos. Déjalo hundirse. La mayoría de las personas tienen 16 bisabuelos. Cleopatra tenía 6, y algunos de esos 6 ocupaban múltiples ramas de su árbol genealógico simultáneamente, como tanto padre como tío, como tanto madre como tía. Su árbol genealógico no se ramificó, se plegó sobre sí mismo. Para entender verdaderamente cuán perturbador es el linaje de Cleopatra, debes examinar qué hace generaciones de matrimonio deliberado entre hermanos al linaje. Y no estamos hablando de una sola instancia. Estamos hablando de una práctica sostenida durante 2 siglos y medio. Después de que Alejandro Magno murió y su imperio fue dividido, Egipto cayó en manos de Ptolomeo I y una dinastía nació. Su hija, Arsínoe II, iniciaría la tradición del incesto. Fue casada con un viejo rey de Tracia cuando aún era adolescente. Fue la superviviente definitiva. Su vida frecuentemente estuvo en peligro y escapó por poco muchas veces. En algún punto, Arsínoe parece haber decidido que si quería estar segura, no podía confiar en nadie fuera de su familia inmediata. Entonces, regresó a Egipto y se casó con su hermano completo, Ptolomeo II. Los griegos no tenían una tradición de incesto en sus familias gobernantes, pero los faraones de Egipto sí. Al casarse con su hermano, Arsínoe pudo ayudar a crear un vínculo entre la nueva dinastía Ptolomea y las tradiciones muy antiguas de los egipcios nativos.
fue un movimiento calculado, parte supervivencia, parte teatro político. Los faraones egipcios antes que ellos lo habían hecho durante milenios, modelando su realeza divina en el matrimonio mitológico entre los dioses Isis y Osiris, que eran hermanos entre sí. Asimiló a quienes lo practicaban al mundo divino. Dado que los dioses griegos Zeus y Hera, así como los dioses egipcios Isis y Osiris, practicaban el matrimonio entre hermanos, los Ptolomeos aprovecharon esta tradición y la convirtieron en arma, no solo como un gesto religioso, sino como un método despiadadamente práctico de consolidar poder. El matrimonio consanguíneo también tenía la ventaja de mantener la pureza del linaje. Y mantener hermanas dentro de la dinastía en lugar de casarlas con extranjeros significaba que ningún príncipe extranjero podría jamás producir un heredero con un reclamo al trono egipcio. También significaba que potencias extranjeras no podrían infiltrarse en Egipto. Pero el costo de esta estrategia genética fue escalonante. A lo largo de generaciones, el árbol genealógico ptolomeo no solo se estrechó, colapsó. Para cuando Cleopatra Sepne nació, el daño estaba profundamente incrustado en su propio ADN. Según cálculos genealógicos, Cleopatra Sepne tenía un coeficiente de consanguinidad asombrosamente alto de 45.38%. Para ponerlo en perspectiva, si los padres de alguien hubieran sido hermanos completos, eso combinado con toda la consanguinidad que ocurrió en generaciones anteriores del árbol genealógico, Ptolomeo le daría un coeficiente de consanguinidad de alrededor del 39%. Incluso Carlos II de España, quien famosamente sufrió de todo tipo de problemas de salud y defectos genéticos como resultado de estar severamente consanguíneo, tenía un coeficiente de consanguinidad de alrededor del 25%. Carlos II de España, el cartel de la consanguinidad real en Europa, el hombre tan incapacitado que apenas podía masticar su propia comida, tenía un coeficiente que era casi la mitad del de Cleopatra. Los Habsburgo, con sus famosas mandíbulas prominentes y linaje marchito, parecen aficionados comparados con los Ptolomeos. Y sin embargo, de alguna manera Cleopatra funcionaba. No solo funcionaba, se reporta que era brillante, hablaba múltiples idiomas, comandaba ejércitos, sedujo a dos de los hombres más poderosos de la República Romana y mantuvo un imperio junto durante más de 2 décadas. Esa contradicción entre su genética extremadamente consanguínea y sus capacidades extraordinarias es uno de los misterios más desconcertantes en toda la historia antigua. Los contemporáneos describen a varios miembros de la dinastía Ptolomea como extremadamente obesos, mientras que las esculturas y monedas revelan ojos prominentes y cuellos hinchados. La enfermedad de Graves familiar podría explicar los cuellos hinchados y la prominencia ocular, aunque es poco probable que ocurra en la presencia de obesidad mórbida. Todo esto es probablemente debido a la depresión por consanguinidad. En vista de la naturaleza familiar de estos hallazgos, los miembros de la dinastía Ptolomea probablemente sufrieron de una condición fibrótica multiorgánica como la enfermedad de Artemisiner o una fibrosis multifocal familiar donde la tiroiditis, la obesidad y el exoftalmos ocular pueden haber ocurrido concurrentemente. Los signos físicos estaban ahí. La obesidad era rampante en la familia, ojos saltones mirando desde monedas, cuellos hinchados sugiriendo trastornos tiroideos. Los Ptolomeos llevaban estas marcas en sus cuerpos como un recibo genético de siglos de sabotaje biológico deliberado. Y sin embargo, sus retratos oficiales y acuñaciones siguieron proyectando la imagen de compostura regia divina. Tal era la familia de Cleopatra, y tal era también Cleopatra. Tenía una hermana y un hermano asesinados, libró guerra contra otro hermano, y parece haber corrido con la corpulencia familiar. Cuando Diana Preston pidió a un arqueólogo que creara un modelo de Cleopatra basado en su imagen en monedas y los bustos de otros miembros de su familia consanguínea, el resultado fue una cara carnuda y nariz de halcón, con una barbilla prominente y una caída bajo la mandíbula. La verdadera Cleopatra, en otras palabras, no era Elizabeth Taylor. Ahora, aquí es donde la historia toma un giro aún más extraño. Porque en medio de toda la consanguinidad y las genealogías meticulosamente documentadas de la dinastía Ptolomea, hay un agujero sorprendente en el árbol genealógico de Cleopatra. Y ese agujero es su madre. No sabemos con certeza la identidad de la madre de Cleopatra y las abuelas de la reina en ambos lados. De hecho, los alejandrinos en la época se referían a su padre como Noto o el bastardo. Todo esto es importante porque los Ptolomeos, incluyendo el abuelo y padre de Cleopatra, eran bien conocidos por tener parejas y amantes egipcias. El pueblo de Alejandría lo llamaba abiertamente el bastardo porque su propia legitimidad estaba en cuestión, no una princesa Ptolomea, probablemente una cortesana griega. Entonces, el padre de Cleopatra era ya el producto de una relación ilícita. Su madre no era una hermana real o prima. Era probablemente una outsider, una concubina griega. Solo eso era una grieta en la supuesta pureza del linaje Ptolomeo. Pero se vuelve más turbio. Mientras que la identidad de la madre de Cleopatra Septimfilopatora es incierta,
Generalmente se cree que es Cleopatra Cumpeo de Egipto, la hermana o prima esposa de Ptolomeo XII. Creído, no confirmado, no registrado con certeza, creído. Los espacios más prominentes se encuentran en la identidad de la madre de Cleopatra y su abuela. En 2009, un grupo de presentadores de la BBC y arqueólogos propusieron, basados en análisis de un cuerpo presuntamente de Arsínoe, hermana de Cleopatra, que su madre tenía un esqueleto africano. Esta afirmación desató una tormenta de fuego. Si la madre de Cleopatra, o incluso la madre de su hermanastra, tenía ascendencia no griega, completamente trastornaría siglos de suposiciones sobre el linaje Ptolomeo. Algunos eruditos especularon que los Ptolomeos, a pesar de su obsesión con la pureza genética, habían estado quietamente tomando amantes egipcias o norteafricanas todo el tiempo. Dwayne W. Roller especula que Cleopatra II podría haber sido la hija de una hipotética mujer griega de medios persas, mitad egipcia perteneciente a la familia sacerdotal de Ta, ubicada en Memphis en el norte de Egipto. Si eso fuera cierto, significaría que Cleopatra llevaba dentro de ella a una mujer que no era totalmente griega ni totalmente egipcia, sino algo completamente nuevo. Mientras su madre permanece incierta, posiblemente Cleopatra Gutrifena, quien puede haber tenido ascendencia parcial egipcia, la evidencia histórica indica que Cleopatra era como mínimo 3-4 griega, macedónica sin elementos no mediterráneos comprobados en sus antepasados. Pero el mero hecho de que los eruditos tengan que estimar y calificar nos dice algo importante. La afirmación de pureza genética siempre fue más propaganda que realidad. Que la biblioteca de Alejandría fue destruida y que gran parte de la ciudad antigua está bajo el agua o bajo tierra, significa que existe evidencia material limitada. Los registros que podrían haber respondido a estas preguntas definitivamente se fueron quemados, hundidos o desmoronados en el polvo durante 2 milenios. En 1926, arqueólogos austríacos excavando en Éfeso, Turquía, abrieron una tumba octagonal de una grandeza inusual. Dentro, encontraron un esqueleto, y durante décadas, ese esqueleto estaría en el centro de la mayor controversia de ADN en la historia antigua. En 2009, un documental de la BBC especuló que Arsínoe IV de Egipto, la hermanastra de Cleopatra VII, puede haber sido parte norteafricana, y luego especuló además que la madre de Cleopatra, y así Cleopatra misma, también podría haber sido parte norteafricana. Esto se basó principalmente en los reclamos de Ilki Tur de la Academia Austríaca de Ciencias, quien en los 90 había examinado un esqueleto sin cabeza de una niña en una tumba ptolomea en Éfeso, junto con las notas antiguas y fotografías del cráneo ahora desaparecido. Ella hipotetizó el cuerpo como el de Arsínoe. Arsínoe y Cleopatra compartían el mismo padre Ptolomeo XII Auletes, pero pueden haber tenido diferentes madres, con Tur afirmando que la supuesta ascendencia africana vino de la madre del esqueleto. El documental de la BBC Cleopatra, Retrato de un asesino, se emitió en marzo de 2009 e hizo olas alrededor del mundo. La premisa era explosiva, que los restos de la hermana de Cleopatra, Arsínoe IV, habían sido encontrados y que la reconstrucción forense del cráneo desaparecido sugería ascendencia africana. Caroline Wilkinson, una antropóloga forense, afirmó que tiene esta forma de cabeza larga. Eso es algo que ves bastante frecuentemente en antiguos egipcios y africanos negros. Podría sugerir una mezcla de ancestría. La implicación era sísmica. Si Arsínoe tenía herencia africana, y si ella y Cleopatra compartían la misma madre, entonces la misma Cleopatra podría haber sido de ascendencia mixta, parte griega macedónica, parte africana. Era el tipo de revelación que podría reescribir los libros de historia. Pero había un problema, varios problemas en realidad. Clarence et al. Demostró que las medidas del cráneo no son un indicador confiable de raza. Y las medidas fueron garabateadas en 1920 antes de que la ciencia forense moderna se afianzara. El cráneo mismo había desaparecido durante la Segunda Guerra Mundial. El cráneo se perdió en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, lo que significaba que todo el análisis forense había sido realizado en fotografías de décadas de antigüedad y notas manuscritas de los años 20, no en el hueso real. No se había extraído ADN exitosamente. La evidencia era tenue en el mejor de los casos. Arsínoe y Cleopatra compartían el mismo padre, Ptolomeo XII Auletes, pero pueden haber tenido diferentes madres, con Tur afirmando la supuesta ascendencia africana del individuo de la madre, incluso si el esqueleto pertenecía a Arsínoe. Incluso si Arsínoe tenía ascendencia africana, eso no necesariamente nos diría nada sobre Cleopatra porque las dos hermanas pueden haber tenido madres completamente diferentes. Y luego en enero de 2025, toda la teoría fue demolida. La nueva evidencia genética y del carbono 14 revela que la tumba octagonal en Éfeso albergaba a un niño con trastornos del desarrollo, no a la hermanastra de Cleopatra. Un cráneo descubierto en la tumba octagonal en Éfeso, Turquía en 1929, no pertenecía a Arsínoe IV.
Un equipo de investigación interdisciplinario ha encontrado concluyentemente una combinación de tomografía computarizada de microcomputide, datación por radiocarbono y análisis genético que reveló que los restos son los de un niño de 11 a 14 años que tenía trastornos del desarrollo significativos. No una mujer, no Arsínoe, no una princesa Ptolomea en absoluto, un niño. Un estudio de 2025 finalmente probó que el esqueleto de Éfeso pertenecía a un niño, y la conexión con Arsínoe IV puede ser excluida porque confirmaron que el individuo es masculino. El cráneo representa a un niño de 11 a 14 años que sufrió de perturbaciones del desarrollo significativas. La genética sugiere una ascendencia de la península italiana o Cerdeña. El esqueleto que había impulsado más de 15 años de especulación, que había inspirado un documental de la BBC y que había alimentado argumentos sobre la herencia africana de Cleopatra, era un niño romano de Italia con trastornos del desarrollo. Toda la base de la teoría de ADN de la Cleopatra africana fue construida en un caso de identidad equivocada. En 2025, se publicó un estudio que identificó el cuerpo como perteneciente a un adolescente, demostrando así finalmente que la teoría sobre el esqueleto, siendo restos de Arsínoe, era falsa. Hasta la fecha, no se ha encontrado ninguna tumba confirmada de ningún gobernante ptolomeo. En consecuencia, las pruebas genéticas en restos ptolomeos son imposibles. Entonces, ¿dónde nos deja todo esto? ¿Qué nos dice realmente la ciencia moderna sobre los verdaderos orígenes de Cleopatra? La respuesta es a la vez directa e increíblemente incómoda. Hay un consenso general entre los eruditos de que era predominantemente de ascendencia griega macedónica y menormente de ascendencia iraní, sagdiana y persa. Su árbol genealógico se remonta a través de una línea ininterrumpida de gobernantes griegos macedónicos a Ptolomeo I Sóter, un general que sirvió bajo Alejandro Magno. Los gobernantes ptolomeos que descienden de Ptolomeo I Sóter, un general macedonio bajo Alejandro Magno, mantuvieron un linaje que enfatizaba la herencia griega a través de matrimonios repetidos entre hermanos y primos para preservar la pureza dinástica, con la genealogía paterna de Cleopatra rastreando sin interrupción a estas raíces helenísticas. Pero la verdad perturbadora realmente no es sobre si Cleopatra era griega, egipcia o africana. Se trata de lo que esa familia se hizo a sí misma en nombre del poder. Hay poco en el registro antiguo para apoyar la afirmación común de que los Ptolomeos sufrieron extensamente de los efectos genéticos deletéreos de la consanguinidad. Las varias teorías presentadas hasta ahora como explicaciones para el incesto ptolomeo ofrecen como máximo solo una ratificación parcial de esta práctica dinástica. La ratificación más convincente para el incesto ptolomeo se encuentra en motivaciones simbólicas complejas y quizás inconscientes. Para los Ptolomeos, la consanguinidad no era un accidente o un fracaso, era una firma dinástica deliberada. Para los Ptolomeos, el incesto era como la bandeja de pájaros por la cual eran tan notorios. Una firma dinástica que destacaba su singularidad y sobre todo su poder. Querían ser diferentes, necesitaban ser diferentes. Eran griegos macedónicos sentados en un trono egipcio, intentando convencer a millones de egipcios nativos de que eran faraones divinos. ¿Qué mejor manera de probar su divinidad que emular a los dioses? Casarse con sus hermanos tal como Isis se casó con Osiris, tal como Zeus se casó con Hera. Los matrimonios consanguíneos emulaban a los faraones egipcios y resonaban con asociaciones divinas, vinculando a los ptolomeos con dioses como Osiris e Isis. Y así persistieron generación tras generación, plegando su linaje sobre sí mismo hasta que Cleopatra tenía solo 2 pares de bisabuelos en lugar de los 8 usuales. Debido a la consanguinidad entre los Ptolomeos, Cleopatra tenía solo 2 pares de bisabuelos. Uno de esos pares era el hijo e hija del otro. La matemática genética es vertiginosa. El faraón Ptolomeo más conocido, Cleopatra Sepneo, fue en diferentes momentos casada y gobernó con 2 de sus hermanos. No solo heredó este legado de consanguinidad, lo continuó casándose con Ptolomeo XIII y luego Ptolomeo XIV, sus propios hermanos como cogobernantes. No por elección en ningún sentido romántico, sino porque así era el camino de la dinastía. Siempre había sido así. Podrías asumir que el fondo génico Ptolomeo produciría un montón de abominaciones consanguíneas babeantes. Pero aparte de una tendencia a ganar peso y tener ojos saltones, los Ptolomeos no parecen haber sufrido ninguna anomalía genética. A menos que cuentes la resolución inflexible de asesinar a tus hermanos como una cuestión de naturaleza en lugar de educación. Aparentemente, la familiaridad genera desprecio y los Ptolomeos se volvieron un lote fratricida. La lucha familiar fue despiadada y mortal. No había defensa contra esas dinámicas familiares. Y ahí es donde radica quizás el elemento más perturbador de los orígenes de Cleopatra. El análisis genético, la investigación del ADN, la antropología forense, todo apunta a la misma conclusión. Cleopatra no era la figura multicultural exótica que algunos querían que fuera, ni era la figura puramente griega en la que otros han insistido.
era algo mucho más complicado y perturbador. El producto final de un experimento genético de 300 años en el cual una sola familia intentó convertirse en dioses casándose entre sí. Cleopatra no tiene una raza tal como la entendemos. Y hacer cualquier afirmación de poder identificar el verdadero trasfondo racial de Cleopatra es perpetuar una posición política moderna. Como ha argumentado la profesora Rebecca Fudo Kennedy de la Universidad de Denis, la raza, tal como la entendemos hoy, no existía en el mundo antiguo. Los términos raciales en su mayoría binarios que se están usando hoy son anacrónicos y apenas pueden aplicarse al contexto de Cleopatra. Con la excepción de los judíos, las etnias realmente no fueron registradas en la historia egipcia temprana. En Alejandría especialmente, no había una raza normativa. La composición genética era variada, ya que personas de toda la región, desde europeos hasta nubios, vivieron y se casaron en sus tierras. La verdadera revelación no es sobre el color de piel u origen continental. La verdadera revelación es que la mujer más poderosa del mundo antiguo nació de una dinastía que sistemáticamente destruyó su propia diversidad genética para mantener el poder. Fue brillante a pesar de su linaje, no por causa de él. Fue un monumento a lo que la ambición humana puede lograr incluso cuando la biología se ha acumulado en tu contra. Una mujer con más consanguinidad en su ADN que el rey más famosamente deformado en la historia europea. Y sin embargo, sostuvo el mundo en la palma de su mano. Esa es la verdad perturbadora sobre los verdaderos orígenes de Cleopatra. No que fuera negra o blanca o egipcia o griega, sino que no debería haber sido funcional en absoluto. Y sin embargo, fue probablemente la gobernante más capaz de su época, comandando la lealtad de millones y el deseo de los generales más grandes de Roma. El ADN no miente. Pero en el caso de Cleopatra, tampoco cuenta toda la historia, porque la mujer que emergió de los restos del árbol genealógico más consanguíneo en la historia registrada no fue un cuento de advertencia genético. Fue una fuerza que casi cambió la trayectoria de la civilización occidental en sí misma. Y su tumba, hasta la fecha, no se ha encontrado ninguna tumba confirmada de ningún gobernante ptolomeo. Todavía está por ahí en algún lugar, perdida bajo las aguas de Alejandría o enterrada bajo las arenas de Egipto. Y hasta que alguien la encuentre, el capítulo final de la historia del ADN de Cleopatra permanece sin escribirse.